Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Diálogos y Café, donde vamos en torno a este mes del Día del Niño, pues quisimos tratar un tema bien importante para todas quienes somos mamás, pero también quienes están pensando en serlo, porque no es una tarea nada sencilla, sino que al contrario, creo que hoy más que nunca a todas las mujeres nos ocupa de prepararnos en este tema tan importante, pues que es un proyecto de vida, que es formar a seres humanos. Hola. Estamos en Diálogos y Café con Liz Tapia, un espacio donde las palabras y el aroma del café se entrelazan en un podcast que te sumergirá en historias llenas de aprendizaje. Empezamos. Vamos a tratar el tema crianza respetuosa, 5 claves para la educación de hijas e hijos. Y para este programa me acompaña la psicóloga Kitsia Norma Espino Figueroa, y me voy a permitir darle la bienvenida primero, y ahorita les voy a presentar su currículum. Primero, Kitsia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, Liz, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Y bueno, les platico quién es la psicóloga Norma. Es psicóloga por la Universidad del Valle de México, tiene maestría en psicología con especialidad en psicoterapia infantil por la UNAM, posee un diplomado en género y derechos humanos otorgado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con más de 20 años de experiencia clínica, 10 años como docente. Actualmente se desempeña como coordinadora académica de la licenciatura de psicología en el Instituto América. Además, ejerce también su profesión como psicóloga clínica y terapeuta en consulta privada. Su trayectoria incluye destacadas intervenciones en tratamiento de víctimas de violencia sexual infantil, patologías cardíacas, alteraciones del neurodesarrollo y atención a poblaciones vulnerables, tanto en instituciones como en programas gubernamentales en atención a la violencia de género. Y bueno, con toda esta experiencia queda muy claro por qué Kitsia es nuestra invitada del día de hoy a tratar un tema como el que hoy vamos a hablar, que son estas claves para la educación de nuestras niñas y niños. Una mujer por demás calificada, además a quien reconozco como un gran ser humano, porque hemos coincidido en justamente muchos de esos programas de los que ella ha trabajado, pues hemos coincidido por ahí en algunos momentos, entonces muy dispuesta siempre a sumar, a colaborar. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar primero de la crianza respetuosa. Conceptos que de pronto van surgiendo, Kitsia, y que de pronto conocemos como concepto, sabemos qué es, pero no sabemos cómo llevarlo a la práctica, y ese es el gran tema de nosotros los papás. ¿Cómo empezamos? ¿Cuáles son estos principios de la crianza respetuosa y por qué es tan importante en el desarrollo de nuestros niños? Así es, Liz, es un concepto que podemos escuchar en todos lados, ¿no? Que podemos, las redes sociales, con el boom del internet, pues podemos acceder a mucha información y podemos escucharlo, ¿no? El concepto, pero no lo entendemos, o lo que vamos haciendo es crearnos nuestra propia interpretación, ¿no? Entonces, a mí agradezco la invitación y me parece excelente, sobre todo en el mes del niño y de la niña, ¿no? Que sea un tema que se pueda abordar, ¿no? Entonces, hablar de crianza respetuosa o crianza positiva, como también se le conoce, básicamente implica educar sin violencia, ¿sí? Sin embargo, hay elementos también que se deben incluir, porque muchas veces justamente la interpretación errónea del concepto es que educar sin violencia significa omitir el uso del castigo físico, pero no se debe marcar límites y no se hace ninguna otra cosa, y no es así, ¿sí? Sí, son extremos. Así es, ¿sí? Entonces, la crianza conlleva la responsabilidad de una o más personas adultas en la formación de un nuevo ser humano, ¿no? Que es desde el bebé, ¿sí? Desde que son bebés, durante la infancia, durante la adolescencia, porque es un proceso formativo, definitivamente. Y es que es esta generación la que está teniendo como esta transición de crianza, porque hasta hace unas generaciones atrás, por lo menos un par de generaciones, ¿no? Traíamos también un tema de una crianza muy dura.
Esa crianza donde reconocemos todos que para nadie va a ser extraño escuchar que de pronto pues nos decían, hasta con los ojos, nosotros obedecíamos a los papás, pero también sabíamos que había castigos físicos de pronto importantes, ¿no? Y que llegaron a causar, reconocidos o no, trabajados o no, llegaron a causar trauma en muchos de los que hoy somos adultos. Entonces, y hay un cambio generacional cuando empiezan estos conceptos a formar parte, pero ¿cómo lograr esos equilibrios? Así es. Mira, yo creo que la clave es empezar a cuestionarnos, ¿no? Las nuevas generaciones tenemos que empezar a cuestionarnos más cosas. Efectivamente, generaciones atrás no se cuestionaba nada, reproducían patrones, ¿no? Si a mí me educaron de esa forma, yo reproduzco ese patrón, ¿sí? O en algunos casos ocurría el efecto contrario, a mí me educaron de esa forma, entonces yo hago lo contrario. ¿Sí? Pero no hay un cuestionamiento real sobre el impacto que tiene en la formación del niño o de la niña, sino se basa en una necesidad propia, ¿no? O en una, en una formación propia, ¿no? O sea, yo reproduzco un patrón, ya sea igual o ya sea contrario de la crianza que recibí. Y efectivamente mencionaste algo muy importante, en la mayoría de los casos no reconocemos el impacto que ha tenido en nuestras vidas esa crianza. O sea, por ejemplo, en redes sociales es bastante común ver publicaciones acerca de la crianza, ¿no? De la crianza respetuosa, de educar sin violencia, etcétera. Y yo soy como muy asidua a irme a los comentarios. Me gusta leer qué piensa la gente sobre determinados temas, ¿no? Entonces, algo muy común que me encuentro es que la gente habla que el uso del castigo físico durante la crianza no solo es algo necesario, es algo imprescindible, ¿sí? Entonces, se permite y se debe realizar, ¿no? Bajo la premisa de que si no utilizamos el castigo físico vamos a formar delincuentes, vamos a formar vagos, vamos a formar adictos, cuando la evidencia científica lo que revela es que hay más probabilidades de que una persona al llegar a la adolescencia o a la edad adulta tenga alteraciones de la personalidad o consumo de sustancias, sí sufrió violencia durante la crianza, ¿sí? Entonces, se habla, ¿no? Muchas personas comparten su experiencia. A mí me golpeaban, a mí me pegaban, a mí me castigaban de esta manera y gracias a eso soy persona de bien, así decimos, ¿no? Sí, así es, ¿sí? Digo, yo diría la forma correcta de expresarlo sería a pesar de eso, ¿no? A pesar de eso, porque si bien puede no impactar en algunas áreas, sí puede impactar en otras. Habría que ver con esa persona cómo anda, no sé, sus hábitos de sueño, sus hábitos alimenticios, ¿no? Sus relaciones sociales, sus relaciones interpersonales, sus relaciones de pareja, ¿no? Cómo se van dando. Y el desarrollo de la crianza con los hijos, porque tendemos a repetir estos patrones justamente, ¿no? Así es. Y lo decías muy bien, porque sí, existen papás o existimos papás que de pronto decimos es que así me criaron o hago lo contrario. Y también dentro de este tema de la crianza respetuosa, tiene que ver también no nada más cómo tú te diriges o cómo tú vas desarrollando esta relación, podemos decirle de autoridad, desde el amor también, ¿no? O sea, desde el amor pero con límites, con autoridad, porque al final de cuentas a los hijos los vamos formando, los vamos guiando dentro de un esquema o una estructura social de lo que es el respeto y de los límites del respeto en su interacción con los otros niños primero y también pues con las personas adultas, pero también en el respeto y empatía, ¿cierto? De cómo ellos se van mostrando y los niños aprenden sí o sí más del ejemplo que propiamente de la palabra. Así es, así es. Mira, yo creo que el principio clave o uno de los principios claves dentro de la crianza es el involucramiento, ¿sí? O sea, mamás y papás necesitamos involucrarnos en el proceso de crianza. Lamentablemente es bastante común encontrar que solamente un integrante de este modelo parental, ¿no? Se involucra, ¿no? Lo más común es que las mamás sean las que se involucran. De hecho, generaciones atrás, un modelo familiar común era
mamá dentro de casa enfocada a las labores domésticas, a las labores de crianza, y papá fuera de casa trabajando para convertirse en un proveedor económico, ¿no? Entonces, una dinámica común era que al final del día papá regresaba a casa y mamá la recibía con la lista de quejas, ¿no? Y entonces papá solamente emitía castigos. Eso no permite relacionarse con los hijos o con las hijas de otra manera, ¿sí? Entonces eso convierte al padre en esta figura que llega a ejecutar el maltrato, ¿sí? No se establece un diálogo, no se establece una comunicación de ningún tipo, ¿no? No se establece ninguna forma de relación más que el temor, ¿sí? El miedo de que papá llegue a casa porque me va a pegar, porque me va a castigar, porque me va a gritar, ¿no? Hoy en día la dinámica es diferente, ¿sí? Por diferentes cuestiones, la mayoría de los hogares, tanto mamás como papás, trabajan fuera de casa, ¿no? Hay muchos hogares monoparentales también, ¿sí? Entonces, estas circunstancias a lo que llevan es que hay poco involucramiento, o sea, vivimos ocupados todo el tiempo. Todo el tiempo estamos ocupados, salimos de trabajar, nos llevamos trabajo a casa y no nos permitimos este tiempo de convivencia, no nos permitimos establecer este diálogo con los hijos y con las hijas, de cómo te fue en la escuela, de qué hiciste, de ¿no? cómo te sentiste. Así es, ¿sí? Así es, cuestiones tan básicas como eso, ¿no? Entonces, el involucramiento implica eso, promover la comunicación, ¿no? El tipo de comunicación ideal es la comunicación asertiva, pero ahorita vamos a hablar sobre eso, iniciamos con la comunicación, hay que promover la comunicación, ¿sí? Y promover la comunicación implica eso, preguntarles, ¿sí? Desarrollamos la empatía también justamente cuando somos capaces de reflejarles que nos importa, ¿no? ¿Cómo crees? O sea, si mi hijo o mi hija me está... Oye, fíjate que estoy triste porque hoy mi amiguito me dijo tal cosa o me dejó de hablar o qué sé yo, y mostramos esta empatía, ay, no me digas, ¿no? A ver, cuéntame, o cómo te sientes, qué opciones se te ocurren, cómo podemos dialogar, ¿sí? Entonces, le estamos reflejando que nos importan sus emociones, que somos capaces de entender lo que están sintiendo, ¿sí? Lamentablemente muchas veces lo que nos encontramos son personas adultas que anulan discursos y anulan emociones infantiles. No es para tanto, no le hagas caso, ¿no? Y pues eso limita o impide el desarrollo de habilidades como la empatía. Y es que tenemos que poner mucha atención a esto que la psicóloga nos está diciendo, porque si nosotros regresamos nuestro cassette, por supuesto que en algún momento hemos disminuido la importancia que tiene. Tan solo el hecho de que tú puedas estar en tu computadora trabajando, preparando la cena, y cuando tu hijo te dice, te quiero platicar algo, muchas veces, o cuántas veces dejamos de hacer lo que estamos haciendo para prestarle atención. Y prestar atención es dedicarle, tener contacto visual con él, poderte sentar a un lado de tu hijo y decirle, cuéntame qué te pasó, cuéntame cómo te sentiste. Y ahí empieza justamente de lo que estabas hablando ahora, que puede empezar a haber una apertura de comunicación importante. Porque si no, también hay un cierre, pues no me estás haciendo caso. ¿Para qué te lo digo? Uh-huh. Así es, ¿sí? Entonces necesitamos justamente reflejar que sí nos importa, que sí estamos escuchando y no poner barreras, ¿sí? Entiendo perfectamente porque uno de los discursos que más escucho es no tengo tiempo. Lamentablemente mi trabajo me absorbe, lamentablemente me tengo que llevar trabajo a casa. Digo, yo no me puedo poner en el lugar de cuestionar, no es mi tarea cuestionar nada, ¿no? Porque cada persona sabe las batallas que está viviendo y qué es lo que tiene que hacer. Pero sí hay estrategias, ¿no? Que podemos utilizar, ¿no? Una es justo la que mencionaste. Yo tengo necesidad de llevarme trabajo a casa o tengo necesidad, no sé, estudio y trabajo, qué sé yo, tengo necesidad de estar
en la computadora o estar haciendo algo más, y si mi hijo me habla, si yo tengo la oportunidad de prestarle un minuto de atención, dejo lo que estoy haciendo, lo miro a los ojos, me pongo a su altura, incluso me siento para estar a su altura, para romper con esa barrera, ¿no?, de la jerarquía, ¿sí? Y escucharle, ¿sí? Si en ese momento definitivamente no puedo, porque estoy en una llamada, porque, no sé, por algo que no está en mis posibilidades cortar en ese momento, entonces puedo pedirle que me espere, ¿sí? Y posteriormente explicarle, ¿sí? Pedí que me esperaras porque quería ponerte atención. Para mí es importante ponerte atención y en ese momento no podía ponerte atención. Entonces, tú me esperas y ahora sí puedo escucharte. Y es que ahí es donde empieza justamente uno de los pilares, que es la comunicación asertiva, que tiene que ser un pilar de esta crianza respetuosa de la que tú estás hablando. Así es. Sí, la comunicación asertiva es básica en cualquier modelo de relación humana. ¿Cómo la cultivamos? ¿Cómo la empezamos a trabajar? Porque también, te digo, son conceptos de pronto, pues, para muchos de nosotros más nuevos, que de pronto escuchamos mucho, pero que no alcanzamos a conocer los beneficios que nos aportan con nuestros hijos, pero en el entorno familiar completo, ¿no? O sea, porque no permitimos que al haber la comunicación asertiva, más bien dejamos en clara las cosas y no dejamos como lagunas donde se puedan estar haciendo uno historias, ¿no? Cuando queda una duda, te creas historias y que a veces distan demasiado de la realidad. Entonces, ¿cómo podemos empezar a cultivar esa relación, esa comunicación con nuestros hijos? Ok. Te decía que la comunicación asertiva es básica en cualquier modelo de relación. Sin embargo, comunicarnos asertivamente con nuestros hijos e hijas implica características especiales. ¿Por qué? Por la etapa de desarrollo en la que se encuentran, ¿sí? De repente, las personas, los adultos sobre todo, las personas adultas, nos volvemos adultocéntricas, ¿sí? El mundo gira alrededor de nosotros, de nuestras necesidades, de nuestros tiempos, de nuestras obligaciones, de nuestro todo. Y nos olvidamos de que las necesidades o las características de las infancias son diferentes, ¿sí? Entonces, es importante entender en qué etapa de desarrollo se encuentran, ¿sí? Entonces, un bebé no tiene una capacidad de razonamiento que tiene un preescolar y un preescolar no tiene una capacidad de razonamiento que tiene un escolar o un adolescente, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Ubicarnos en esa etapa de desarrollo en la que se encuentra. Es bastante común, por ejemplo, que los adultos utilicen el sarcasmo para comunicarse, ¿sí? Sí. Un niño preescolar o un niño escolar que no tiene un pensamiento lo suficientemente abstracto para entender el sarcasmo, lo va a tomar como algo textual. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, si yo le digo sarcásticamente, no, pues ya no hagas nada, pues no lo va a hacer, ¿sí? Entonces necesitamos ubicarnos desde ahí. ¿Con quién me estoy comunicando? ¿Sí? Es importante dar instrucciones claras y precisas, ¿sale? Ponernos a la altura. Muchas veces las instrucciones que damos son 5, ¿no? El niño a lo mejor por la edad solo capta una, ¿sí? Y nos quedamos con la idea de que no obedece, de que no hace caso, de que no sigue instrucciones cuando no las estamos dando de manera correcta. ¿Sí? Y la comunicación, incluso me refiero a la comunicación, las palabras que utilizamos. Así es. ¿No? Porque no puedes, el niño a lo mejor no entiende las mismas palabras que puede entender el adolescente. A ciertas edades también es como nosotros tener una claridad en el tipo de palabras que utilizamos a la hora de comunicarnos con los hijos. Así es, sí. Entonces la comunicación asertiva es desde cómo la estamos pues nosotros ejerciendo, emitiendo y de qué manera también la vamos a formar en nuestros hijos, porque también necesitamos enseñarles cómo comunicar, ¿sí? Entonces, un niño al que no le permitimos hablar, al que no le permitimos expresar sus emociones o que las invalidamos, pues no va a poder comunicarse asertivamente. Y cuán importante es también la intención del tono, ¿no? O sea, la intención de la voz, el tono de voz, porque muchas veces podemos tener una comunicación con los hijos que dices, mis palabras fueron correctas, fueron muy claras, pero la intención, es decir, lo que le hiciste sentir
con el tono de tu voz, lo que le hiciste sentir a tu hijo, el cómo se lo dijiste, ¿no? Como decimos las mamás, no es el qué, es el cómo. Nos decimos las cosas, también influye mucho. Sí, claro. O sea, la comunicación asertiva implica el contenido del discurso, ¿no? El tono, ¿sí? Incluso hasta el lenguaje corporal. Porque si yo estoy comunicando algo, pero estoy aquí haciendo otra cosa, pues no estoy comunicando adecuadamente, ¿no? ¿Y qué estrategias podemos generar para empezar con los hijos? Porque probablemente ahorita quienes nos van a escuchar dicen, bueno, pues, o sea, yo lo intento, pero parece, porque me pasa, tengo una hija de 21 años y que en algún momento de sus 15, 16 compartíamos con las mamás de grupo que decían, es que pareciera que hablo con la pared porque no me entiende. Alguna de ellas alguna vez me dijo, pues yo ya con mi hijo ya me estoy entendiendo porque ya estamos hablando a groserías. Entonces, son los límites también que los papás debemos de poner. No por comunicarme vamos a caer entonces en solo como tú quieras que nos comuniquemos, sino ese es un tema de guía, porque los papás somos guía. Así es, así es. Yo utilizo mucho el término negociación, ¿sí? Y sobre todo en la transición infancia-adolescencia, la negociación es básica, ¿sí? ¿Qué cosas podemos negociar y qué cosas no son negociables? ¿Sale? Porque efectivamente como padres, madres, como formadores tenemos esa responsabilidad y entonces necesitamos también reforzar nuestra figura de autoridad. Y muchas veces la anulación o la devaluación de la figura de autoridad viene desde nuestros propios actos. Nadie nos devalúa, nos devaluamos nosotros. En muchas ocasiones sí puede haber otras personas, la pareja, otros integrantes de la familia que devalúan una figura de autoridad, pero muchas veces también viene de nosotros, ¿no? Entonces, en niños pequeños, el promover la comunicación asertiva inicia desde esta comunicación que hablábamos del involucramiento, de preguntarles cómo les fue, cómo se sienten, cómo durmieron, qué les dejaron de tarea, ¿no? ¿Qué hicieron en la escuela? ¿Qué jugaron? ¿Sí? O sea, estar al pendiente de lo que ocurre en el entorno de nuestros hijos fuera de casa, ¿sí? Entonces, implica también validar las emociones, porque parte del proceso de comunicación asertiva y de inteligencia emocional y de habilidades socioemocionales y todo esto es fomentar la gestión de las emociones, ¿sí? Y la gestión de las emociones comienza con el reconocimiento y la validación de las emociones. ¿Y cómo te sentiste? Ok, yo creo que es válido, es lógico que te sintieras de esa manera, pero ¿qué podemos hacer para cambiarlo? ¿No? Es importante también promover justamente este pensamiento de que empiecen a resolver conflictos. Bueno, te pasó esto, ¿y qué se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre solucionarlo? ¿Sí? Puedo también proporcionar herramientas. Sí, plantear los dos caminos de resolución. Así es. Para que vayan ellos mismos desarrollando esta toma de decisiones en situaciones críticas para ellos en su caso, ¿no? Y que para nosotros los adultos muchas veces decimos, eso no es nada, espérate, no te imaginas lo que te espera más adelante en la escuela, ¿no? Entonces el niño mismo dice, pues imagínate, ¿qué realmente me espera? Entonces, también es darles esa toma de decisiones, pero plantearlas y ayudarles a ponerlo en un esquema muy claro en los que ellos puedan tomar esa línea. Sí, claro, sí, o sea, tan simple como a mí se me ocurre que puede ser de esa manera, pero permitirles también que vayan eligiendo. Y obviamente como adultos también tenemos la capacidad de discriminar en qué cosas o en qué casos se puede solucionar de esa forma y en qué casos hay que intervenir, porque si el conflicto del niño, por ejemplo, tiene que ver con otra figura de autoridad, como con un docente o como con alguien más, pues entonces será necesaria la intervención de otro adulto, ¿no? Y ya es totalmente diferente y ahí se le tendrá que explicar. En estos casos es necesaria la intervención del adulto, entonces voy a intervenir yo como tu mamá y también de esa forma le estamos brindando como el respaldo y el apoyo de que pueden contar con nosotros y de que pueden sentirse seguros. Y que tengan la confianza y la seguridad de que si te lo cuento, es para que tú tomes una acción, ¿no? Y esa es como la enseñanza que les puede quedar a los niños cuando tiene que ver ya con un tema de que se sale de sus pares, ¿no? Cuando ya no es entre sus pares la situación, que también te puedan tener esta confianza, porque muchas veces también pasa. Cuando sienten que ya no es un par, es cuando alguien superior, muchas veces se tiende a mejor guardar silencio por un temor
a alguna de las consecuencias que pudiese ser, que se pudieran tener. Entonces, tan importante, ¿no? Escuchar a los hijos. Creo que eso es de las cosas que tenemos que hoy quedarnos como con eso muy grabado. Cómo escucharlos y cómo también la comunicación no verbal. De pronto pueden no decirnos nada, pero nosotros vemos que algo no está bien y tratar entonces de abrir la ventanita de cómo empezamos a comunicarme, cómo me dices, cómo empiezo a pedirte que compartas conmigo la emoción. No me la dices, pero se nota también en los niños. Así es, así es. Y un tip, en preescolares, en niños pequeños, ¿sí? Observar el juego. El niño va a representar a través del juego las dinámicas, ¿sí? Si somos mamás, papás observadores y vemos el juego continuamente de nuestros hijos, vamos a saber que tienen como una línea. Entonces, cuando este juego cambia, los niños están representando a través del juego experiencias, ¿no? Experiencias que han vivido, pueden ser experiencias de maltrato, pueden representar cosas donde un muñeco le pega a otro, ¿no? Donde hay misión de castigos, ¿no? O sea, en una ocasión, una mamá me preguntaba, ¿no? Oye, me llama la atención que mi hija hace esto, ¿no? Te hiciste pipí, entonces estás castigada y te voy a encerrar en el baño, ¿no? Me dice, me llama la atención porque yo no hago eso con ella, ¿no? Y posteriormente ella se da cuenta que en la escuela estaba ocurriendo, ¿sí? Entonces el juego nos representa, sobre todo en niños pequeños, esta oportunidad de observar, ¿no? La carga emocional y las experiencias que los niños van teniendo. Ya en niños escolares, generalmente tiene que ver con cambios en la conducta o cambios en los hábitos cotidianos. Cualquier cambio en la normalidad o en la rutina del niño puede ser un indicador de algo, ¿sí? Puede no ser nada grave, pero sí puede serlo. Si se altera su apetito, si se altera su sueño, si se altera su conducta, si se altera su estado de ánimo, si se vuelve irritable, es indicador de algo. Y tenemos dentro de esta crianza respetuosa también los extremos. Podemos caer en el, bueno, no a la educación ejerciendo condiciones de violencia, pero también podemos caer en el no poner límites y que caigan también como que en la flexibilidad de la crianza y que pueda ser, digamos, también un problema el extremo. ¿Cómo establecemos límites de manera respetuosa para que esa crianza que estamos tratando de llevar, pues lleva también un orden y lleve también el respeto hacia los demás y hacia sí mismo, por supuesto? Claro, definitivamente la crianza tiene que ser con límites, ¿no? Los límites no tienen que ser punitivos, no tiene que haber uso de castigo físico, pero sí tienen que ser claros, ¿no? Entonces, una manera como fácil de marcar límites es establecer previamente cuáles son las reglas de casa. Por ejemplo, ¿no? Si tú llegas a un lugar, a la escuela, al trabajo, a un restaurante, a cualquier lugar al que tú asistas, ese lugar tiene reglas, ¿no? Y si tú no cumples con esas reglas, pues bueno, puede haber una sanción, ¿no? Te sacan, no te dejan entrar, sanciones económicas pueden ser de diferentes tipos. Entonces, en casa o dentro de la crianza ocurre lo mismo, ¿sí? Entonces, es importante primero dejar claras cuáles son las reglas y por algo tan simple que parezca, es uno de los problemas que más nos encontramos. No hay reglas claras en casa. Simplemente vienen los castigos cuando consideramos como adultos que lo que se hizo no se debe hacer. No es correcto, no es aceptado, etcétera, ¿sí? Pero podemos dejar las reglas claras en casa. Un ejemplo muy simple es los tiempos para hacer la tarea. ¿Sí? Si establecemos rutinas con niños, esa va a ser mucho más fácil de llevar. El niño va a saber que se tiene que levantar a tal hora, que de tal hora a tal hora va a la escuela, que regresa a la escuela, dónde tiene que dejar su mochila, dónde tiene que dejar su uniforme,
a qué hora va a comer, a qué hora va a hacer tarea, etcétera, ¿sí? Si establecemos horarios, si establecemos lugares, por ejemplo, para hacer la tarea, que debe ser en la mesa, un lugar ventilado, un lugar iluminado, un lugar limpio, donde tenga como todo el material necesario para realizar su actividad, va a ser mucho más fácil, ¿sí? Pero, ¿qué nos encontramos? Que muchas veces eso no es. El niño, por ejemplo, está viendo la televisión o está jugando y la mamá o el papá le hablan, ya vente a hacer la tarea, ¿no? Y ahí empiezan los conflictos. Ahorita, al ratito. No, te estoy diciendo que ahorita. Entonces es un juego de autoridad, ¿no? La mamá o el papá como figura de autoridad está dando una instrucción que quiere que se cumpla y el niño está defendiendo su derecho de que está haciendo algo divertido, ¿sí? Entonces, por supuesto, es importante hacer la tarea, ¿sí? Sin embargo, si yo lo pongo o lo obligo a hacer la tarea cuando él está teniendo un momento de diversión, pues es muy probable que empiece a generar, que se genere un malestar, que empiece a generar incluso aberración hacia la tarea. Pero si yo tengo claro y si yo les digo que todos los días a las 5 de la tarde es la hora de hacer la tarea, ¿sí? Y entonces él está jugando, viendo su programa y le voy a indicar en 10 minutos vamos a empezar a hacer la tarea, ¿sí? O en 5 minutos ya es hora de hacer la tarea, entonces para que vayas guardando tus juguetes, para que te vayas alistando, qué sé yo, y sabemos que eso va a ocurrir, ¿sí? Entonces, un punto clave es tener reglas claras en casa, ¿sí? Tener reglas claras y también establecer con anticipación consecuencias por el incumplimiento de esas reglas. Uno de los errores más comunes en los que caemos durante la crianza es la aplicación de las consecuencias. Entonces, todos los actos tienen consecuencias. Esa consecuencia puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? Si yo tengo un niño que tiene dificultad para hacer la tarea, dentro del proceso de negociación que yo puedo hacer es yo utilizo muchos registros, ¿no? Entonces, a través de un registro, ¿no? Hago como un tipo cronograma de actividades, yo les digo similar al horario escolar, y entonces pongo los días de la semana, ¿sí? Y pongo las conductas o las tareas que quiero trabajar. Entonces, hacer la tarea es un problema, pues lo pongo ahí. Si tú todos los días cumples con tus tareas y yo te voy poniendo tu palomita, al final de la semana puede haber esta consecuencia positiva, ¿sí? Y debemos de cumplirla. Pero si hay un incumplimiento, si tú no cumples, entonces va a haber esta consecuencia negativa y tenemos que cumplirla también, ¿sí? Entonces, te decía, uno de los errores más comunes es eso, que muchas veces cuando un niño obtiene o logra la meta, cumple con la meta para obtener esa consecuencia positiva, vamos a suponer una salida con los amigos, ¿sí? Él ya hizo su tarea toda la semana y se ganó su permiso para ir al cine, ¿no? Pero ocurre algo y entonces, no sé, no tendió la cama, no arregló su cuarto, no hizo algo en el momento, exactamente, y le cancela. Entonces no vas, ¿sí? No podemos castigar con algo que ya se ganó, ¿sí? Podemos castigar con otra cosa, pero no con algo que ya se ganó. Y a veces también ocurre lo contrario, ¿no? Entonces, no cumple y no se aplica la consecuencia negativa, ¿sí? Entonces, tenemos que ser consistentes. Eso, como figuras de autoridad, ¿sí? Nos va a reforzar o nos va a devaluar. Entonces, en eso sí tenemos el control. No estamos siendo punitivos, lo aplicamos, lo hablamos con anticipación, lo negociamos. El niño o la niña sabía que eso podía ocurrir. ¿Qué va a ocurrir si lo hace? ¿Qué va a ocurrir si no lo hace? Y es tener la estructura, porque empecemos, o sea, tienes que partir justamente, ¿no? De establecer los tiempos, y es complicado ahí donde los papás, incluso nosotros mismos, podamos cumplir con esos tiempos. Suele mucho pasar es que tenemos que irnos porque es hora de que vaya a hacer la tarea, deja al hombre que no la haga, ¿no? Y hay una complicación entre los padres muchas veces
por establecer las propias reglas, o las pueden establecer, pero son los mismos, ellos mismos son los que van a impulsar a romperlas, y eso le rompe la disciplina, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Ese registro que tú hablas es ir formando en qué momentos hay que hacer. Para todo hay un tiempo, hay tiempo y forma para hacer las cosas, pero si tú rompes con eso, le rompes la disciplina, le rompes un hábito al niño, y formar un hábito es mucho tiempo. Romper el hábito es muy rápido poderlo romper. Entonces, es una gran responsabilidad de nosotros como papás, primero establecer esa estructura y también ir estableciendo, y esto es una estructura de los hábitos en casa. Hablamos también de los límites que podemos tener en los hijos, de hasta dónde te permito, porque muchas veces sucede. Al expresar, incluso, hablábamos de, es válido expresar las emociones, sí, pero hay un límite en la forma en que la puedes expresar, porque si se pasa, te puede expresar la emoción, pero puede romper el límite y ser grosero con la mamá o con el papá o con la abuela o con el tío. Y eso también ya es un tema de cómo lo vas a ir estableciendo de una manera, cómo entienden ellos el límite de lo que es el respeto, cómo se los vamos enmarcando. Así es, porque eso tiene que ver con la gestión emocional, ¿no? O sea, una emoción que puede provocar esta reacción es el enojo, ¿sí? Entonces, yo les digo muchas veces, es válido enojarse, ¿sí? O sea, a mi hijo se lo he dicho, es válido enojarse. Todas las personas nos enojamos. Es válido que te enojes o que te hayas enojado por esto que pasó, ¿sí? Lo que no es válido es que por tu enojo avientes cosas, rompas cosas, insultes, grites, golpees. Eso no es válido. Puedes respirar, puedes escribir, puedes dibujar, puedes salir a correr, ¿no? Cantar, bailar. Exactamente, hay una gama infinita de posibilidades por medio de las cuales se va a canalizar la emoción, ¿sí? Pero esa forma de canalizar las emociones es aprendida. Es aprendida. ¿Por qué? Porque así lo hacemos los adultos. Es cierto. ¿Cuántas veces hemos visto que nosotros mismos decimos al hijo que se calme? ¿No? O sea, que mantenga la calma, pero se lo decimos de una forma irritada. O sea, te estoy diciendo que te calmes, pero se lo dices de una forma que no es para que se calme. Y nosotros ponemos justamente lo que hablábamos, ¿no? Esos ejemplos. O sea, creo que de verdad hoy tenemos tanto que aprender de estos temas, porque nos cuesta mucho trabajo establecer estas buenas relaciones con nuestros hijos, establecer la buena comunicación, establecer límites, fomentarles la crianza responsable en ellos, o nosotros fomentar en nosotros mismos la crianza responsable, porque no estamos habituados, no estamos hechos todavía en este proceso, y nos está costando muchísimo trabajo, y que también creo que como resultado, yo creo que eso es multifactorial seguramente, que hoy tenemos una generación de niños, incluso ya hoy, de niños que están sufriendo ansiedad, ¿no? Y que tiene que ver seguramente con el tipo de crianza que estamos generando. Y en eso tenemos una gran responsabilidad nosotros. Y cómo vamos enseñando a nuestros hijos dentro de estos límites el respeto mutuo. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos que para poder nosotros ser respetados, tenemos que respetar? Claro, sí, el respeto es un valor imprescindible y viene desde las pequeñas acciones, ¿no? El respeto por las cosas vivas, ¿no? El respeto, no sé, a no cortar la flor en el camino solo porque está bonita, ¿sí? La flor forma parte de la naturaleza. El respeto a no matar el insecto si no te está haciendo nada, ¿sí? Entonces, el respeto por esas pequeñas acciones, ¿no? El fomentar justamente y retomando la empatía, ¿no? En cómo podemos ayudar, cómo podemos auxiliar. Obviamente viene también desde que lo ejerzamos desde nosotros, ¿no? El preguntarles, por ejemplo, en esta parte de la inclusión educativa,
Actualmente ya es bastante común que dentro de los espacios escolares haya niños y niñas con características o con necesidades educativas especiales. ¿Hay algún niño, hay alguna niña? ¿Cómo te estás relacionando, no? ¿Qué estás haciendo? Pues fulanito se la pasa solo y te has acercado a preguntarle, ¿sí? O sea, cuidando esta parte de que no le corresponde hacerse cargo, pero que Claro. sí puede acercarse, sí puede preguntar, sí puede ser amable, ¿no? Entonces, fomentar como estas pequeñas acciones, ¿no? Que, que parecieran que son irrelevantes, pero que en realidad sí son muy, muy formativas, ¿no? Porque la educación es en la práctica cotidiana, o sea, la crianza se hace todo el tiempo, no son acciones específicas, ¿no? O sea, sí hay cuestiones como esto que decíamos de marcar límites y de aplicar consecuencias que tiene que ver con situaciones específicas, pero todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estamos ejerciendo crianza a través de las acciones, a través del ejemplo, a través de las omisiones también, ¿no? Y haciendo un paréntesis, antes de que se me olvide, que hace ratito mencionabas este tema del tiempo y con las consecuencias, quería comentar algo en ese sentido. Antes de los 8 años, aproximadamente, los niños y las niñas no tienen una constancia bien establecida del tiempo. Entonces, uno de los errores también comunes que caemos es en la aplicación de consecuencias o de castigos por tiempo. No vas a ver la televisión durante un mes. El niño ni sabe cuánto es un mes, ¿no? Entonces necesitamos aplicar las consecuencias también de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que se encuentra. Sí, muy importante, ¿eh? Porque sí, de Ujú. verdad, yo creo que también en eso a veces es complicado como dices, ¿no? Establecer a veces tiempos demasiado largos porque ni siquiera se dan cuenta, Ujú. y también tan complicado es no establecerlos, ¿no? O sea, Ujú. o dejarlos o establecerlo, iniciarlo y suspenderlo. Así Que es. eso también es un tema que les enseña que no pasa nada, no hay consecuencias de lo que yo estoy haciendo. Y Ujú. bueno, hablabas ahorita de cómo los niños pueden empezar a tomar estas decisiones y cómo como mamá los vas como orientando a que puedan ir tomando decisiones, a que puedan ir teniendo esta confianza en sí mismos, como de acercarse a algún compañero, tomar la decisión de que si los demás no lo hacen, yo puedo decidir acercarme a un compañero con respeto, con empatía, y poder empezar a generar estas nuevas dinámicas, a lo mejor con algún compañero que tiene condiciones distintas a las mías, Ujú. de cualquier tipo, y eso les genera también como es una fortaleza para ellos, ¿no? Es ir tomando decisiones y confianza en sí mismos de que pueden empezar a manejar ese tipo de relaciones y pueden empezar a manejar situaciones no controladas de forma ya previstas para ellos. Ujú. Sí, así es, así es. El niño va adquiriendo seguridad, ¿no? Va adquiriendo seguridad en sí mismo cuando va pudiendo ver que está resolviendo cosas, que está actuando, que lo que está haciendo está ayudando, ¿no? El otro niño se incorporó, le ayudó, le explicó, le ayudó a entender el ejercicio, qué sé yo, ¿no? Entonces, pueden ser como acciones muy, muy simples, pero que cambian, definitivamente cambian la realidad que otra persona o que el otro niño puede estar viviendo y que nuestros hijos también, porque es también parte del proceso de humanización, ¿no? O sea, somos seres humanos y los seres humanos somos sociales, ¿no? Somos biopsicosociales y a veces se nos olvida esa parte que tenemos que convivir en sociedad, ¿no? Y además en Zihuatanejo todavía se presta eso, salimos a la calle, nos encontramos gente conocida por todos lados, ¿no? O sea, en las grandes ciudades es diferente, se da el anonimato, entonces cada quien está como en modo de supervivencia, ¿no? Entonces aquí yo creo que estamos en un lugar privilegiado como para actuar de otra manera, para criar de otra manera. Y cuán importante es ir fomentando en ellos la autonomía de la toma de las decisiones. Y planteo un ejemplo y tú me dirás si es correcto o no, pero el hecho de que en esos horarios que tú estableces, de que es hora de hacer tarea, porque son las 5 de la tarde y de 5 a 6 se hace tarea, es
la autonomía de que él pueda, tú orientarlo a decir 5 minutos para que tú ya prepara tus cosas, saca tu mochila, trae tu libreta. ¿Y cuánta diferencia hace en decir que el niño pueda tener la autonomía de sentarse a hacer la tarea solo, a diferencia de que mamá se siente siempre a hacer la tarea con él y le corrija trazo a trazo? Es decir, hay ocasiones donde cada una de las cosas, el niño no termina de establecer una idea completa en su tarea, por ejemplo, no termina, está iniciando a hacer a lo mejor la redacción, o está iniciando la plana, está iniciando las matemáticas, las cuentas, las operaciones, perdón, aritméticas que está haciendo, y todavía no las termina de razonar a lo mejor, o todavía no termina de identificar que quizás se equivocó, cuando mamá que está sentado, papá que está sentado con él, ya le está diciendo, estás mal. Entonces rompemos ese proceso de autonomía de poder terminar algo, revisar, identificar un posible error o verificar un acierto que acabo de tener. Sí, y también nuevamente tiene que ver con la etapa de desarrollo, ¿no? O sea, si es un niño preescolar o si está en los primeros grados de la educación primaria, es importante el acompañamiento activo, ¿sí? En que le voy a explicar, en que le voy a decir, en que le voy a ir corrigiendo y poco a poco ir fomentando esa autonomía. Ah, bueno, la haces y yo te reviso, ¿sí? Porque también es como parte de la responsabilidad, ¿no? O sea, no debemos promover el hecho de que el niño se acostumbre a que la hace como quiere, que al fin le van a corregir. No, es parte del proceso, es parte del acompañamiento, ¿sí? En un momento puede ser el acompañamiento un tanto más pasivo, tú haces la tarea, cuando termines yo te reviso, pero me siento aquí contigo mientras yo también trabajo, mientras hago algo, mientras estás tú haciendo la tarea, ¿sí? Entonces, a veces no tenemos cantidad de tiempo, ¿sí? Pues vamos a apostar por la calidad de tiempo. Y esa es la constante, ¿no? De hoy día. ¿Y cómo vamos empoderando a nuestros hijos? ¿Cómo vamos haciendo este proceso de empoderarlos en que ellos puedan reconocer sus propios éxitos, ¿no? Hablábamos de la tarea. Cómo reconocer que es su éxito y muchas veces porque creo que es muy común de pronto cuando el niño sabe que su mamá le revisa la tarea, ya tiene como la confianza, digámoslo así, y de pronto algo sale mal, para el niño es, mamá, por tu culpa me salió mal la tarea, y traslada la responsabilidad de pronto a la mamá o a quien revisó. Y de pronto, ¿cómo hacemos también como para que, bueno, no es una responsabilidad solo de mamá, ¿no? Como también ese proceso de ir reconociendo nuestros errores nos va a empoderar en decir también, bueno, fue mi error, pero también es mi gran éxito, ¿no? Y que puede ir fortaleciendo esta estructura de los niños. Sí, claro, y también desde la parte de que el niño, como reforzar lo que el niño sabe, ¿no? O sea, como a ti y a mí nos explicaron las sumas, las restas y las divisiones, es totalmente diferente de lo que lo hacen hoy, ¿sí? Entonces, a veces puede ser incluso pues una interferencia. Si yo le explico a mi manera y que es diferente a lo que se lo están explicando en la escuela, puedo generar caos, ¿no? Puedo generar confusión. Entonces, también es importante, a ver, ¿cómo te lo explicaron a ti? A mí me lo explicaron de esta manera, ok, yo lo aprendí de una manera diferente, entonces lo mejor es que tú lo hagas como te lo explicaron y yo reviso el resultado, ¿sí? Entonces, porque también esa parte es un error común de evaluar la figura del docente, Sí. ¿no? Pasa mucho. Sí, tienes mucha razón. Y la verdad es que ahora que tú comentas eso, me parece que son de las grandes cosas que también como papás tenemos que reconocer. Muchas veces hoy decimos, a mí me lo enseñaron de otra forma y sencillamente nos ausentamos porque como ya no lo sé hacer así, marca una diferencia. Lejos de eso es, bueno, tú en tu procedimiento, yo en el mío, y en las matemáticas vamos a llegar al mismo resultado, ¿no? Y poder compartir incluso como enséñame tú y te enseño yo. Así es. Y la verdad es que creo que son de esos momentos también que podemos empezar a compartir con nuestros hijos. Y fíjate que
hablando ya de este tema de con los hijos, es dentro de estas cosas importantes que tenemos que ir trabajando con nuestros hijos. Hablábamos ya de la comunicación, hablábamos ya del autocontrol quizá que ellos pueden ir fortaleciendo, que es a través de sus emociones, pero también del autocuidado. ¿Cómo es tan importante que los niños aprendan a cuidarse? Y es a través de hábitos. Es importante que todas las personas aprendamos a cuidarnos y es muy común caer en conductas de abandono, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos damos el tiempo, ¿no? Sabemos que lamentablemente sigue existiendo una brecha de género, ¿no? Sabemos que la mayor parte de la crianza es ejercida por mujeres, ya sea porque están en un hogar monoparental, ¿sí? Que la mayor parte de los hogares monoparentales están a cargo de mujeres, o porque hay un pobre involucramiento de la figura paterna en el proceso de crianza, ¿sí? Entonces eso nos lleva a un desgaste tremendo, tremendo, ¿no? Y cuando ponderamos como mamás, aquí exclusivamente hablando de las mujeres, cuando como mamás ponderamos a dónde vamos a enfocar nuestro tiempo y nuestra energía, generalmente va a ser afuera, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a fomentar el autocuidado si yo no me cuido? ¿Sí? Entonces, caemos en conductas de abandono. Entonces, lo primero es retomar nuestras conductas de autocuidado, ¿sí? El autocuidado no es un lujo, es una necesidad y debo vivirlo sin culpa. Porque en la medida que yo me cuido, puedo cuidar a las demás personas, como cuando viajas en el avión, ¿no? Y que te dicen, si hay un cambio, va a salir la mascarilla, si viaja la colocas sobre nariz y boca, si viaja un menor y requiere ayuda, entonces primero coloca su mascarilla y después la ayuda, ¿sí? Y es que este tema del autocuidado, hablábamos de las mamás, también nos genera un nivel de estrés a las mamás, y creo que esa es la consecuencia, ¿no? De que nos vamos cayendo en el abandono, porque tenemos el estrés, y yo le agregaría algo más, que es la culpa, ¿no? Que como mamás o como papás, de pronto podemos tener este estrés de cumplir todos los roles, el rol, hablando de las familias monoparentales, donde en la gran mayoría de los casos este tipo de esquema lo lleva la mamá, la mujer, pues tiene la responsabilidad de ser el proveedor, pero también es el que hace crianza, pero también es el que tiene que modular, que ser ejemplo, y de pronto nos genera estrés, pero también nos genera culpa, ¿sí? ¿Cómo la Totalmente. gestionas? Totalmente. Es un tema complejo, es un tema bastante complejo porque la culpa viene no solo a nivel personal, sino que hay todo un entorno y un contexto social que la promueve, ¿no? O sea, las mamás tenemos que ser súper mamás, ¿no? Entonces tenemos esa carga encima, o sea, tenemos que trabajar como si no criáramos y tenemos que criar Como si no trabajáramos, Y ¿no? tenemos que vernos como si ni trabajáramos ni criáramos. Así es, y este cuestionamiento, ¿no? Si tenemos arreglo personal, entonces sí andamos bien arregladitas, pero quién sabe cómo estará ocurriendo por fuera, ¿no? Entonces, es difícil, pero es importante ir tratando de encontrar ese equilibrio. Lo primero es el reconocimiento de los descuidos personales. ¿Cómo me estoy cuidando y cómo me estoy descuidando? Cosas tan simples, Liz, como que el hambre es una necesidad, o el alimento es una necesidad fisiológica. Sentimos hambre, el cuerpo lo indica, ¿y qué hacemos muchas veces? Al ratito, ya que termine esto. Ahorita no tengo tiempo, nada más me voy a comer una galletita o algo para aguantar. Matar el hambre. Así es, ¿sí? Entonces estamos cayendo en descuidos, ¿sí? Y muchas veces pues eso lo reflejamos. Entonces necesitamos retomar conductas de autocuidado primero en lo personal para también promoverlos en nuestros hijos e hijas. ¿Cuáles son esas conductas de autocuidado? Desde la higiene, ¿no? Promover la higiene personal,
¿sí? El asearse, el bañarse, el lavarse la cara, el cepillarse los dientes, el cepillar el cabello, el humectar la piel, ¿no? El arreglo o el aliño personal, el usar ropa limpia. Ajá. Entonces, esas cosas tan simples van fomentando el autocuidado, ¿sí? Porque lo que le vamos inculcando a nuestros hijos e hijas es que integralmente como personas van siendo pulcras, ¿no? Y ya de ahí otras acciones, ¿no? Como evitar, por ejemplo, conductas de riesgo, ¿no? En cuanto al autocuidado emocional, pues nuevamente, el hablar sobre las emociones, el validar las emociones, el que sepan que son válidas, ¿no? Que es válido sentir todo eso que tenemos. Es importante también para promover la autonomía como parte del autocuidado, dejar responsabilidades, ¿no? El tender la cama, el guardar el uniforme o el preparar la mochila para el otro día, ¿sí? O sea, las tareas o las responsabilidades que van a tener los niños en casa pueden ser acorde a su edad. Niños pequeñitos puede ser algo tan simple como levantar sus juguetes después de usarlos, ¿sí? Pueden tener una caja y ahí los van a guardar. Entonces, asignar tareas que sean adecuadas para cada edad, ¿sí? A mayor edad cronológica, pues pueden ir aumentando tanto la cantidad de responsabilidades como el grado de complejidad de las mismas. Ajá. Pero eso forma parte también de la autonomía y del autocuidado, porque estamos enseñando también a que cuiden su espacio, el espacio donde van a dormir, donde van a convivir, donde van a hacer la tarea, donde se desenvuelven en lo cotidiano. Y es que dentro de estos consejos importantes para los papás de cómo cuidar este bienestar emocional y físico, va de la mano, pues, en los ejemplos, ¿cierto? O sea, los papás somos el ejemplo de los hijos y que muchas veces no alcanzamos a verlo de esa manera. Queremos que los hijos como si fueran cuestiones independientes, que solamente con nuestra guía o con nuestra palabra los niños vayan modulándose o moldeándose de una forma tan diferente. Como la comunicación también puede ayudar a gestionar esta culpa de la que te decía o este tema tan emocional, tan fuerte que de pronto pueda ser como quiero hacerlo todo, pero a final de cuentas sabes que por cumplir tantas tareas, pues quedas a deber, por decir de alguna manera, o como, como nosotros mismos nos lo planteamos, cuestiones de tiempo y que cómo entendemos que la cantidad no es tan relevante como la calidad del tiempo y cómo empezarlo a hacer a través de la comunicación con los hijos. ¿Es algo así? Sí, así es totalmente. Cosas tan simples como, bueno, entre semana a lo mejor no tenemos cantidad de tiempo, pero puede haber un momento, si no es entre semana, en el fin de semana y hacer las tardes de juego, ¿no? 1 hora, Leer. ¿sí? Así es. ¿Sí? Compartir un espacio de lectura, jugar lotería, jugar juegos de mesa, ¿no? Hacer cosas en conjunto. Entonces, es posible, pero sí requiere organización de tiempo y organizar también nuestros tiempos como mamás, como papás, requiere también el aceptar que no podemos cubrirlo todo y que necesitamos priorizar y jerarquizar. ¿Sí? Si yo tengo una lista de 20 pendientes, pues entonces los voy a hacer así en lista, los jerarquizo y los priorizo. Y siempre hay cosas que hacer, o sea, siempre van a quedar pendientes, entonces hay que tomar como los urgentes y también hay que priorizar lo importante. ¿Sí? Porque muchas veces hacemos eso, todo se vuelve urgente y entonces dejamos de lado lo importante. Nadie nos va a dar ese tiempo, nadie, o sea, en el trabajo no nos van a decir a lo mejor, mira, date tu tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se vive una dinámica diferente, ¿no? A veces nos exigen y a veces nos exigimos, o sea, también esa es la parte que tenemos que aprender a reconocer de nosotros mismos, nuestro nivel de autoexigencia, ¿sí? Y para poder dar pauta o dar paso a los cuidados, ¿sí?
el autocuidado y el cuidado externo. Debe haber un equilibrio en ambos. Si yo cuido únicamente hacia afuera, voy a tener un desgaste tremendísimo. Ahí estaríamos entrando ya en otros temas como lo que conocemos como burnout, ¿no? O el síndrome del cuidador quemado, ¿no? Que genera altos niveles de estrés y muchas otras síntomas o muchos otros trastornos, ¿no? Entonces hay que evitar eso. Para ir como puntualizándoles de pronto en la importancia del mensaje que hoy queremos dejar en todos los papás, en todas las mamás que están teniendo en este momento de pronto como ya indicios de que la crianza que estoy llevando pues está siendo a lo mejor, no está siendo tan empática o no está siendo tan fortaleciendo tanto a nuestros hijos en algunos aspectos como los que hemos visto, como la toma de decisiones, como el autocontrol, como el cuidado, como la empatía. ¿Cómo empezar? ¿Hay lecturas que podemos hacer o podemos tener como guías los papás? ¿En qué momento identificar también que desde la parte profesional podemos también buscar los padres una orientación y una guía para ir formando el esquema? Porque habrá situaciones, seguramente en consulta tú las tendrás, habrá situaciones donde ya de forma natural la mamá o el entorno familiar, pues ya es complicado poder ir estableciendo ya estos límites y donde necesitan del apoyo de especialistas para ir ayudando a una edad. Hablabas que de los 8 años hacia abajo, ese es el momento donde uno tiene que ir formando este tipo de hábitos o fortaleciendo estos esquemas de crianza responsable. Se forman pues desde el principio, ¿no? Lo que mencionaba es que antes de los 8 años es una etapa de desarrollo donde no está todavía bien definida la constancia de tiempo, entonces necesitamos actuar como de una manera, pero todas las etapas son importantísimas, ¿no? Entonces, acudir con un especialista para recibir orientación, pues por supuesto que es una opción y es una opción bastante válida. Afortunadamente, yo veo hoy día que hay mucho más apertura. Antes acudir al psicólogo era un tema tabú, ¿no? Sí. Hoy hay mucho más apertura. En muchas de las ocasiones, el motivo de consulta es un niño o una niña, ¿no? Y un poquito el shock es cuando les digo que el niño o la niña no es el problema, es el síntoma, ¿no? Entonces, ahí viene la parte difícil, cómo involucrar a mamá o a papá o a la familia extensa, porque también las dinámicas familiares hoy en día incluyen, ¿no? a otros familiares, a la familia extensa. Entonces, todas las personas que están involucradas se van a incluir en esta dinámica. O sea, eso es una situación ideal porque trabajar en un espacio terapéutico permite la revisión de un caso en particular. Hay literatura, por supuesto, que puede acercarnos un poquito, que puede permitir identificarnos, ¿no? En el mercado hay muchos libros en internet podemos encontrar muchísima información. En la página de UNICEF, por ejemplo, hay una guía sobre crianza respetuosa, ¿no? Entonces, podemos accesar a esos recursos ya como de manera mucho más fácil de lo que era antes. Sí, pero el primer paso, como decía hace rato, es cuestionarnos, ¿no? Es entender y es comprometernos en que no nos está funcionando este modelo de crianza. No lo estamos cuestionando, no estamos criticando, no estamos diciendo ni señalando ni emitiendo un juicio de valor de que se está haciendo mal. Es cuestionarnos qué nos está funcionando y qué no. ¿Sí? Si yo al reflexionar sobre eso, al cuestionarme sobre eso, rescato cosas que me están funcionando, pues bueno, las puedo seguir aplicando, pero si hay cosas que no, entonces necesito cambiar y tener mucho más apertura para la parte del impacto, ¿no? O sea, sobre todo, y yo mucho insisto en la omisión del castigo físico. No solo no es necesario, tiene efectos contraproducentes en el desarrollo integral, tanto físico como emocional de los niños y las niñas. Sí, porque hoy lo que hay que resaltar es eso, ¿no? No hay necesidad de golpear a un niño o de castigarlo físicamente porque hay otras maneras
de poder hacerlo y romper con el tema cultural, porque venimos de una generación y de una cultura que estaba completamente alejada de lo que son estos conceptos, pero también es cómo ponernos, cómo fortalecernos en esa empatía parental, porque me parece que también eso es algo fundamental. La empatía parental, ponerse de acuerdo mamá y papá, ponerse de acuerdo la pareja para poder establecer las reglas muy claras, porque si no también eso viene un desorden dentro de la conducta propia de los niños. Mamá pone reglas, papá pone reglas, uno las cumplen u otro las rompe. Entonces, ese es un tema, ese es un trabajo de equipo, podríamos decirlo de esa manera. Así es, totalmente. Todas las personas involucradas en la crianza deben estar en el mismo canal, ¿sí? Y tienen que estar presentes en la crianza. Y llevarlo a cabo, porque estamos trabajando sobre el proyecto más importante de nuestras vidas. Cuando decidimos ser papás, decidimos que queremos que este proyecto, que se llaman hijos, pues se forme bien. Si tú emprendes un proyecto, te esfuerzas muchísimo para que tenga éxito. Pues como papá y como mamá, en trabajo en equipo, ¿cómo no vamos a esforzarnos en ponernos de acuerdo, en establecer límites, reglas, usos, prácticas, pues que lleven a que ese proyecto de familia pues pueda tener un buen resultado? Entonces, hay mucha información sobre esto. Me encantan las fuentes que nos da la psicóloga Kitsia. Investiguen, ojalá que la psicóloga haya logrado que queden ustedes esta semillita de la curiosidad, despertar la curiosidad, de ir explorando los nuevos conceptos, de ir explorando estas nuevas formas, estos nuevos métodos de poder criar a nuestros hijos, no tanto ya con las formas tradicionales con las que fuimos criados muchas veces nosotros, sino ir evolucionando de una manera muy positiva en el desarrollo de nuestros hijos. El cómo crezcan, cómo crezcan ellos en casa, cómo los formemos nosotros, va a formar parte importante de cómo se van a ellos a incorporar socialmente y el desarrollo que van a tener a futuro. Así es, totalmente, totalmente. Tenemos ese compromiso, ¿sí? Y pues tenemos que trabajar en ello. Es nuestra responsabilidad, ¿sí? Presentar a la sociedad pues seres humanos responsables, empáticos, autónomos, ¿sí? Que se cuiden, que puedan cuidar, y que se cuestionen, que sean capaces de ir rompiendo con estigmas, con estereotipos, porque esto forma parte de la evolución, ¿sí? La evolución social. Entonces, es una tarea compleja, pero no imposible, ¿no? Entonces, hay que empezar a trabajar en eso. Y yo creo que a esto que nos dice la psicóloga solamente le agregaría que también pues hay que crear hijos desde el amor y que algo que tenemos por lo que trabajar mucho desde este equipo que llamamos familia es por tener niñas y niños felices, que a final de cuentas ese es el objetivo principal de la familia, que los niños, que las niñas y niños tengan una vida plena y una vida feliz. Entonces todos los esfuerzos valdrán la pena. Así es, dicen por ahí, si trabajamos desde la infancia no vamos a tener que reparar heridas en la adultez. En la adultez. Pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias a la psicóloga Kitsia. Gracias por compartir con nosotros esta información y pues bueno, esperemos que sea para ustedes de muchísima utilidad. Investiguen, incorpórense a descubrir todos los días, lean un libro, lean un artículo, porque, pues como decimos, esa es nuestra responsabilidad, pero aparte es una responsabilidad que hacemos con muchísimo amor por nuestros hijos. Kitsia, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la información, gracias por tus conocimientos, sin duda de mucha valía para todos y como yo siempre digo, aquí la que más aprende, pues la que más aprende soy yo, así que gracias por permitirme aprender de ti el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Muchas gracias. Quiero agradecerles a todas y todos quienes nos han seguido en esta historia, en este proyecto de Diálogos y Café, un proyecto que me tiene muy emocionada y que me ha permitido compartir con todas y todos ustedes esta información que capítulo a capítulo, que episodio a episodio podemos llevar hasta todos ustedes. Quiero comentarles que haré una pausa
en esta emisión de los podcasts debido a un proyecto que me ocupa todo mi tiempo, toda mi energía y todo mi amor, un gran proyecto por Misihuatanejo. Entonces estaré regresando en los próximos días. Haré una pausa de alrededor de 1 mes y medio y posterior a eso pues continuaremos con esto que me tiene llena de emoción, esto que yo puedo decir ahora que es una ventana en la comunicación que nos permite compartir con todos ustedes información de especialistas que seguramente a ustedes en casa les puede ser de muchísima utilidad. Por favor, sigan muy atentos de mis redes sociales porque eso sí, seguiremos trabajando todos los días. Muchísimas gracias por seguirnos y muchísimas gracias por acompañarnos.